Jesús, esa llama que encendiste en mí, yo la cuido. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la escritura. Esta vez sí vamos a usar la versión Reina Valera 2015. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 9 al 18. El domingo pasado vimos los versículos del 1 al 8, si se acuerdan. Hagamos un pequeño repaso en los primeros versículos que nosotros nos encontramos en esta carta de Santiago. Santiago, el pastor Santiago, quedamos que era el pastor de estas personas a las que se está dirigiendo. El pastor Santiago nos ha exhortado a estar tristes durante las pruebas, ¿verdad? ¿No? No, ¿verdad? Con gozo, ¿se acuerdan? Con gozo durante las pruebas. Hemos visto, hermanos, recuerden que el fruto de las pruebas, bien, con una buena actitud, pasadas con una buena actitud, el fruto es una fe fortalecida y es un carácter maduro. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Un carácter más parecido al de Cristo. Son buenos frutos. El resultado, hermanos, de una mala actitud durante las pruebas es humillación y falta de crecimiento. Vimos también que dado que no somos muy sabios por naturaleza, ¿verdad? Normalmente no vamos a saber qué hacer durante las pruebas, así que el Señor nos exhorta a que será necesario depender de Dios para saber qué hacer durante las pruebas. Recuerden que hablamos sobre que tenemos que pedir sabiduría de Dios, ¿verdad? Sabiduría para que el Señor en su sabiduría, la verdadera sabiduría, Él nos muestre cómo debemos enfrentar las pruebas. Pero vimos también que Dios no dará nada a nadie, a ninguno de aquellos que esté tantito confiando en Dios y tantito confiando en el mundo. ¿Recuerdan? Dios no dará absolutamente nada a quienes no confían plenamente en Él. Así que, hermanos, en esta porción que vamos a estudiar el día de hoy, de los versículos 9 al 18, Santiago va a continuar hablando de las pruebas que sus ovejas están pasando. Así que vamos a continuar, hermanos, hablando de las pruebas, tentaciones, desde otros aspectos. Y vamos a aprender también, porque vimos que podemos tomar estas pruebas, tentaciones con mala actitud, ¿se acuerdan? Bueno, pues vamos a ver hoy algunos ejemplos de esas malas actitudes de las que nos va a hablar Santiago. Entonces, dice primeramente el versículos 9 y 10, si me siguen con su vista, hermanos, dice: el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Así que recordemos, hermanos, que Santiago nos ha mostrado el camino correcto cuando estemos en pruebas. ¿Se acuerdan? Santiago nos ha mostrado cuál es la manera correcta y la actitud correcta que debemos afrontar cuando estemos pasando por pruebas, por dificultades, cuando hay angustia en nuestro corazón. Y se acordarán que la manera correcta es hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? No. Entonces, la manera correcta es dejarnos llevar por nuestras emociones, supongo. No. La manera correcta es pedirle sabiduría al Señor. Recuerden eso, hermanos, porque al momento en que tú estés en la prueba, lo más probable es que vayas a ser tentado a hacer todo lo contrario. Pero vamos a ver un poco sobre eso en un momento más. Entonces, el pastor Santiago nos advierte sobre otro peligro al momento de enfrentar las pruebas. ¿Cuál es el peligro que Santiago aquí está haciendo ver? ¿Cuál es una de las cosas, una de las maneras equivocadas en las cuales nosotros podemos enfrentar las pruebas? Dice Santiago: pide sabiduría a Dios, no te fijes en tus finanzas. En tus finanzas. ¿Te das cuenta? Por una parte está diciendo Santiago,
si tú estás pasando por pruebas, debes pasarlas con gozo. El hermano de humilde condición, el hermano que está pasando probablemente por pruebas económicas o que quizá es pobre, no tiene recursos, gloríese en su exaltación. Y el que es rico, gloríese en su humillación. Entonces, hermanos, vamos desglosando y vamos viendo, entonces, ¿en qué te vas a fijar cuando estés pasando por las pruebas? Nuestra posición económica no importa absolutamente en nada, hermanos. Si tú estás pasando por pruebas, tu situación financiera no es importante realmente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedir sabiduría al Señor. Pedir sabiduría al Señor. Al momento de pasar por pruebas, es un error ponernos a ver cuánto tenemos o dejamos de tener en nuestra cuenta bancaria. Y hermanos, no quiero meter ideas equivocadas, trabajar diligentemente es correcto. Esforzarnos por prosperar está bien. Administrar bien nuestro dinero está bien. De hecho, es algo sabio administrar bien nuestro dinero. El problema viene cuando nuestra actitud en las pruebas depende de si tengo o no tengo en mi cuenta. El hermano de humilde condición no se fija en su humilde condición. ¿Estás pasando por pruebas? No importa cuánto tienes en tu cuenta, realmente. ¿Tienes que esforzarte? Sí. ¿Debes procurar prosperar? Sí. ¿Debes administrar tu dinero? Debes hacerlo. Pero no depende de eso la actitud para pasar las pruebas. Si no tengo, entonces me trueno los dedos y digo, si tuviera más dinero, ya podría salir de mi problema. Pero si tuviese dinero, entonces pongo mi confianza en el dinero que tengo en lugar de tomar en cuenta a Dios. Vemos lo que Santiago está tratando de decirnos. Versículo 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, las flores, dice Santiago, pueden parecer muy hermosas, pero ¿sabes algo? Sale el sol, las quema y se acabó toda la gloria de la flor. No hay nada. ¿Qué nos está tratando de decir aquí nuestro pastor? El pastor Santiago nos está diciendo, hermano, si tú tienes dinero hoy en tu cuenta, ¿sabes algo? Puede pasar algo el día de mañana y todo tu dinero se fue. A lo mejor ya lo has vivido. A lo mejor ya tuviste dinero y pusiste tu confianza en ese dinero y se acabó. En un momento se acabó. ¿Por qué? Pusiste tu confianza en las cosas equivocadas. Pusiste tu confianza tal vez en lo que no dura. ¿En dónde está tu confianza? ¿En tu dinero? ¿En que no tienes dinero? Hermanos, todo lo que hay en este mundo es transitorio y nunca podemos tener seguridad de cuánto vamos a tener o cuándo vamos a tenerlo. Dios es el soberano de todas las cosas y el que decide sobre todos los bienes de todo el mundo. Hermano, ¿estás el día de hoy viviendo en pobreza? ¿Te falta dinero? Confía en Dios, quien es protector de viudas y huérfanos. Que tu actitud dependa de cuánto confías en Dios. Dios nunca cambia y Dios es siempre bueno. Gloríate en el Señor. Hermano, Dios te tiene en este momento en prosperidad. Gloria a Dios. Procura entender por qué Dios te está dando todos estos recursos y para qué quiere Él que tú, como mayordomo de sus bienes, lo utilices.
Mucho, hermano, de la manera en cómo nosotros tratamos con nuestros bienes materiales, habla de cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón con respecto al dinero? ¿Confías en lo que tienes? ¿O confías en quién es Dios para ti? Por eso dice Santiago, si tú eres pobre, gloríate. ¿Sabes algo? Dios te levanta. En Cristo tú eres igual. No hay diferencia entre rico y pobre. ¿Eres rico? Gloríate. Dios te ha humillado para que entiendas que todo depende de Él. Amén. Proverbios 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente. No te afanes, hermano, el dinero no es tan importante. Trabaja con diligencia, como dije hace un momento, procura prosperar, pero no te afanes por hacerte rico. Si el Señor quiere concederte riquezas, Él lo va a hacer, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, si es su voluntad. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no quedará satisfecho con dinero, y el que ama las riquezas no tendrá beneficio. También esto es vanidad. Proverbios 13:11 dice, la riqueza lograda, fíjense, esto es muy interesante para aquellos que les gustan los negocios rápidos, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. ¿Has visto casos de personas que quieren hacer negocios chuecos y ganan mucho dinero y luego el dinero se va como espuma? ¿Has oído de gente que le pasa eso? Así es el dinero, es como la flor del campo. Confía en Dios. Confía en Dios. Hermanos, ¿dónde tienes puesta tu confianza? ¿En tu situación económica? ¿En cuánto tienes en el banco? ¿O en Dios que es dueño de todo? ¿En dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Cómo vas a enfrentar las pruebas? Pidiendo sabiduría. No en cuánto tienes, pidiendo sabiduría. No en si no tengo, es pidiendo sabiduría. Versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Así que, por otra parte, el pastor Santiago le está diciendo a las personas, a sus ovejas, hermano, resiste. Estás pasando por pruebas, pide sabiduría y resiste. Resiste. Ahora, esta palabra soportar, que vemos aquí en este versículo, es una palabra griega que da la idea de alguien que está siendo aplastado por algo, pero que no se rinde, sigue avanzando. Está siendo aplastado por algo, pero él sigue avanzando, perseverando, no se ha rendido. Ese es el soportar. No es un soportar y quedarme ahí estático. El apóstol Santiago, el pastor Santiago le está diciendo a sus ovejas, hermano, resiste, sigue avanzando. Aunque ahora haya un poco de presión, Dios no te va a dejar, hermano. Yo te digo a ti lo mismo. Si tú estás pasando hoy por pruebas, por angustia, por dificultad, por dolor, resiste, Dios está contigo. Bienaventurado el varón. Y aquí obviamente el griego habla de varón y mujer. Bienaventurada la persona, el hermano, la hermana, que resiste cuando está bajo el fuego de la prueba. Bienaventurado eres, hermano. El pastor Santiago declara que son y serán muy dichosos aquellos que, siendo sometidos a pruebas, lo soportan con valor. La palabra que vemos aquí dice tentación, ¿verdad? El varón que soporta la tentación. Pero en el griego hay un problema. Porque en el griego esta palabra es la misma para tentación y para prueba. Es lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Porque cuando tú piensas en tentación es algo que
te mueve a hacer algo malo, ¿verdad? Algo que te mueve a pecar. Cuando piensas en prueba es algo que es una dificultad, pero en el griego es la misma palabra. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente tiene dos aspectos esta palabra. Las pruebas, por una parte, determinan la calidad de nuestra fe, pero también nos tientan a pecar. Las mismas pruebas. ¿Estás pasando por angustia? Estás siendo tentado a pecar. ¿Estás teniendo problemas económicos? Lo más probable es que te sientas tentado a pecar. ¿Estás teniendo problemas en tu trabajo? Lo más probable es que vayas a ser tentado a pecar. Es un hecho. ¿Por qué? Vamos a ver en un momento por qué. Es durante las pruebas que el creyente puede sacar, ¿qué cosa? La ira, la frustración, el enojo, e incluso surgen otros pecados en el que las personas se fugan de su realidad. Algunas veces las personas están sometidas bajo mucha presión y les da por comer. Pecado de gula. Comer, comer, comer. Otras personas se van a la lujuria, se van a la pornografía. ¿Por qué? Están sometidos a presión y eres tentado en tu carne. Santiago está diciendo entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Qué felices serán aquellos que en medio de los dolores y sufrimientos que pasan por este mundo, siguen fieles a Jesucristo y se mantienen sin caer en pecado. Es lo que está diciendo Santiago. Que en medio de esa presión que estás teniendo, tú no cedes a tu parte carnal y pecas. Que cuando estás siendo sometido a la prueba, tú no corres y haces un negocio chueco para resolver tu problema económico. Que cuando estás sometido a problemas en tu matrimonio, tú no corres y te fugas en la gula. Bienaventurado el varón que resiste bajo la presión. ¿Se entiende? Así que el mensaje aquí es, en medio de las pruebas y el dolor, hermano, hermana, resiste. Hermano, hermana, no te rindas. No voltees a ver tu cuenta bancaria. No procures, hermano, hacerlo a tu manera, porque vas a ser tentado. Cuando vengan los problemas, es probable que digas, lo que dijo el hermano el domingo pasado estuvo muy bien, pero en ese momento mi carne me gana y voy a hacerlo a mi manera. En ese momento, en el momento crucial que tengo que usar la sabiduría, me fugo en el pecado. Hermano, hermana, en ese momento resiste la prueba. Resiste, aguanta. Dios está contigo. Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Creemos eso? ¿Y entonces por qué cedemos a la tentación? ¿Qué tienes que hacer? Resistir y pedir sabiduría. ¿Tiene sentido? No te dejes, hermano, en esos momentos llevar por tus emociones. Ahora, Santiago no está diciendo, yo sé que es fácil. No, hermano, Santiago dice, yo sé que es difícil. Es difícil, yo te digo, es difícil. Pero la exhortación es, aunque sea difícil, resiste. Aguanta. Dios está contigo, mis hermanos. Busca la sabiduría de Dios. Pero además dice Santiago que tu fidelidad será recompensada. Porque dice Santiago que si tú haces esto, eres muy feliz y vas a ser muy feliz porque al final, cuando hayas resistido, al final de tu carrera vas a recibir la corona de vida que Dios da a los que lo aman. Amén. Recibirás vida eterna y llegará un tiempo en el que ya esas pruebas ya no habrán. Que ese impulso para pecar ya no existirá. El pecado con el que hoy batallas ya no te tentará. Ahorita, hermano, hermana, es el tiempo de resistir, pero no va a ser para siempre. Aleluya a nuestro Dios por eso. Ahora, hermanos, dice el siguiente versículo, bueno, antes de empezar en eso,
Antes de empezar en el siguiente versículo, Santiago hasta este momento ha advertido a sus ovejas sobre varios puntos de peligro para las vidas de ellos. Nos ha advertido sobre hacer las cosas a nuestra manera y nos dice, no, busca la sabiduría de Dios, no la hagas a tu manera. Nos ha advertido sobre depender de nuestra condición financiera y dice, no, confía en Dios. Confía en Dios en las pruebas. Y también Santiago nos ha llamado a resistir a la tentación que viene con motivo de las pruebas. No, aguanta, no cedas a tu carne en esos momentos. Pero ahora, el pastor Santiago nos va a advertir sobre otro problema que puede colarse en la congregación. Y ahorita que yo te diga ese problema, tú vas a decir, no, hermano, no, yo no. ¿Sabes cuál es ese problema? Echarle la culpa a Dios. Echarle la culpa a Dios. Estás pasando por una prueba y en ese momento puede que llegues a ser tentado a echarle la culpa a Dios. Conozco una persona que solía decir, yo no he resuelto los problemas de mi matrimonio porque Dios no ha hecho su trabajo en mí. Le echan la culpa a Dios. ¿Será eso cierto? ¿Qué nos dice Santiago en el versículo 13? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, tienta a nadie. Nadie ponga a Dios como excusa para su tentación. Interesante, ¿no? Cuando alguno se ha puesto a prueba, no diga que Dios es quien lo pone a prueba. Ahora, esto es interesante porque las Escrituras nos enseñan que ciertamente Dios permite las aflicciones. Lo hemos visto, ¿se acuerdan? Y es posible, incluso también las Escrituras nos enseñan que Dios envíe algunas aflicciones a nuestras vidas como parte de su gracia para poner a prueba nuestra fe. Hemos visto en domingos pasados que Dios a veces envía estas aflicciones con un propósito, ¿cuál? Probar nuestra fe, que nuestra fe sea más purificada y por ende Él pueda darnos mayor recompensa. A fin de cuentas, Dios quiere darte más recompensa, quiere bendecirte más, quiere que llegado el momento en la gloria tengas más recompensa, que en este mundo seas más feliz, que seas más maduro. Dios quiere eso y por eso algunas veces va a enviar algunas aflicciones para probar tu fe. Entonces no es eso a lo que se refiere aquí Santiago. Entonces, ¿de qué habla aquí Santiago? Déjame ponerte un par de ejemplos. Una hermana en la iglesia está pasando por problemas con su marido y entonces, enojada por su problema, comienza a gritarle a sus hijos. Luego dice, Dios me envió esta prueba y por eso pequé gritándole a mis hijos. Otro, un padre de familia está teniendo problemas en las finanzas de su hogar, está teniendo una prueba. Dios quiere glorificarse en esa prueba, quiere que dependas de Él. Está sumamente presionado, abrumado en su mente ese padre y se fuga en las películas 3X. Luego dice, Dios permitió que estos problemas financieros ocurrieran y por eso pequé. Es verdad, hermanos, Dios prueba los corazones para ver lo que hay en ellos. También prueba la fe para purificarla y para hacer que nuestra fe sea más reluciente y digna de recompensa. Pero Él mismo, Dios mismo, dice Santiago, no nos induce o no nos tienta a la maldad. Santiago dice tajantemente, no culpes a Dios por eso. Esta es otra mala actitud, mis hermanos, que nosotros podemos tener o tomar cuando estamos pasando por pruebas. Culpar a Dios. Así que, hermanos, ¿de dónde vienen realmente tus problemas? Algunos de ustedes podrían decirme de mi esposa. Algunas de ustedes tal vez puedan decirme de mi jefe, de mi mamá. Mis problemas, mira hermano, si mi esposo fuera así y así, ya estaría yo resuelto. Mira, si mis hijos me hicieran un poco más de caso, ahora sí, hermano, ya podría yo ser un buen cristiano.
Y no, porque ¿sabes qué, hermano? Me provocan, me hacen pecar. Luego le decimos a mi hijo Jared, tú haces pecar hasta el más santo. ¿Será que nuestros problemas vengan de Dios, de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, de tu esposa, de tu jefe? ¿De dónde vienen los problemas? Versículos 14 y 15. Entonces, ¿de dónde viene esta tentación? El pastor Santiago le aclara a sus ovejas cuál es el origen de su maldad de ellos. Nadie diga soy tentado por Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es tuya, hermano, es tuya. No es de nadie más, es tu propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es pasión, deseo desenfrenado, deseo malo, inclinación pecaminosa. Eso es concupiscencia. Y Santiago le está diciendo a cada una de sus ovejas, hermanitos, tú eres el portador de esa maldad. Y hermanos, yo tengo que decirte algo a ti. Tú y yo somos los portadores de esa maldad. No le puedes echar la culpa a nadie. ¿Por qué soy así? ¿Por qué caigo? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué llego a la ira? ¿Por qué llego a la frustración? Por tu concupiscencia. Eres tú. No eres buena persona como te han querido vender el humanismo, hermano. Eres un hombre, una mujer lleno de pecado. ¿Duele? ¿Difícil de aceptar? ¿Te creías más bueno o más buena? Eres tú. Santiago está diciendo con claridad, hermanos, no pongas excusas, no culpes a Dios. El problema está en ti mismo, está en ti, es por tus pasiones. Más adelante, Santiago va a decir, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Son de tus pasiones también. ¿Por qué tienes problemas de relacionarte con tus hijos? Es por tus pasiones. Es por tus pasiones. Cuando haces algo incorrecto, hermano, hermana, cuando haces algo incorrecto, por favor, deja de culpar a los demás. Eres tú. Yo sé que algunas veces hay factores externos que nos provocan, pero precisamente ese es el punto. ¿Por qué te provoca? Es por lo que está mal adentro de ti. No nos gusta oír esto, ¿verdad? La realidad, hermano, hermana, es que la mayoría de los problemas que tienes son por tu propia culpa, porque tus pasiones te han arrastrado a hacer cosas equivocadas y hoy pagas consecuencias. Mientras no comprendas, escucha bien esto, mientras tú no comprendas que el problema está en ti, no en Dios, no en tus finanzas, no en tu esposa, no en tus hijos, ni en tu jefe, ni en tu esposa, sino en ti y tus malos deseos. Mientras no comprendas esto, seguirás fracasando en todas las pruebas. Vas a seguir fracasando. Y Santiago, para ayudarnos a entender cómo funcionan estas pasiones en nosotros, nos pone una ilustración. Él usa dos metáforas entremezcladas. Por una parte usa una metáfora de la pesca y otra del embarazo de una mujer. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es arrastrado y seducido.
Así que primeramente vemos en este pasaje las pasiones. La tentación viene por causa de las pasiones que están en nosotros. Hermanos, no seríamos tentados si no tuviésemos maldad en nuestro interior. Si no deseases más dinero en tu corazón, no serías tentado a robar o a hacer negocios turbios. Si no deseases más dinero, si no deseases desquitar tu frustración, no serías tentado a gritar. Por otra parte, hermanos, Santiago nos habla del objeto de deseo. Es decir, se presenta una oportunidad de saciar ese deseo malo. Santiago dice que nuestro deseo hace que nos sintamos atraídos. Por ejemplo, que nos sintamos atraídos a usar palabras hirientes o sarcásticas con alguien. Así que déjenme ilustrar lo que está diciendo aquí Santiago. Santiago está hablando de un pescador, básicamente. Dice que es atraído y seducido. Figúrate un pescador. Tú eres como un pez, hermano. Eres como un pez. Y Santiago está diciendo, un pescador avienta su caña, ves la carnada y tu pasión te impulsa a ir a comer esa carnada. Eres atraído a esa carnada. Deseas gritar, deseas desquitar tu frustración y luego eres seducido, eres arrastrado por esa carnada hasta que picas el anzuelo y caes en pecado. Así que tenemos el pez que eres tú, tenemos la caña de pescar y la carnada. El pez desea comer, el pescador muestra la carnada al pez y el pez se siente atraído. Luego el deseo del pez se siente movido a acercarse y picar el anzuelo. Eres atraído y seducido por tu propia pasión. Luego Santiago nos cambia un poco la metáfora y usa como metáfora a una mujer embarazada. Una vez que has sido seducido por tu propia concupiscencia, Santiago lo compara con una mujer embarazada. Eres seducido, eres atraído, ya tienes el deseo, quieres hacerlo. Es como cuando una mujer concibe. Y una vez que entra en tu corazón, hay veces que ya no lo puedes controlar. Cuando una mujer se embaraza, a menos que aborte o algo por el estilo, normalmente ¿qué va a pasar? Va a dar a luz, ¿verdad? Eso es lo normal. Así que has quedado embarazado de tu deseo, por así decirlo, lo que está diciendo Santiago, y ahora quieres hacerlo, y el fruto de ese deseo descontrolado y sobreestimulado será que vas a pecar, darás a luz el pecado. Pero date cuenta, hermano, nada de esto hubiera ocurrido si no fuera por tus pasiones. Ahora, yo no estoy tratando de decir, hermano, quita tus pasiones, eso no se puede. Tenemos una naturaleza pecaminosa, hermanos. Así somos pecadores, por eso necesitamos la gracia de Dios. Santiago lo que está diciendo no es quita esa pasión, no está diciendo eso. Está diciendo no pongas excusas. Santiago está diciendo no te justifiques, no le eches la culpa a alguien más. Tú has sido arrastrado y seducido por tu propia pasión. Amén. Dice que el resultado final de este embarazo es que va a dar la luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, va a dar la luz la muerte. Muerte aquí es mucho más que muerte física, de hecho. Muerte es dolor, es culpabilidad en tu mente, sentimiento de culpa. Muerte aquí es vergüenza. Muerte aquí es que no te puedes acercar a Dios, que te sientes culpable de acercarte a Dios. Muerte aquí es destrucción interna. Muerte aquí es vergüenza interna. Muerte aquí es destrucción familiar. Muerte aquí es toda la desgracia que hay en este mundo. Caes en la trampa, pecas y traes muerte a tu hogar, a tu matrimonio, a tu familia. Hermanos, ¿y saben
¿Cuál es una de las razones principales por las que quizá haya muerte en tu hogar y en tu vida? ¿Quieres que te diga? Porque no has entendido que es por tus pasiones. Porque probablemente, hermano, hermana, cuando has tenido muerte en tu hogar, le has echado la culpa a alguien más. Por eso es que te dije al principio, mientras tú no reconozcas que es cosa tuya, que tiene que ver contigo, no vas a poder superar las pruebas. Empieza por reconocer que el problema está en ti y entonces Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Hermanos, no debemos... Ahora, déjenme decirles una cosa por último en este punto. El problema que veo en muchas personas e incluso con muchos cristianos es que no pueden comprender, hermanos, hermanas, no pueden comprender que el mayor problema de sus vidas, lo que los hace infelices, lo que les trae problemas a sus vidas, es el pecado. El pecado, hermanos. Muchos cristianos hoy en día están felices porque han entendido que Dios en su gracia los perdona de todos sus pecados. Y eso es cierto, definitivamente. Es verdad. Y muchos cristianos están, gloria a Dios, ahorita cantábamos, y todo es cierto. Señor, gracias por tu gracia, porque me perdonas, Señor. Y eso es verdad. Podemos ir al trono de la gracia, hallar gracia y encontrar perdón. Eso está bien. Pero muchos de estos cristianos no parecen estar entendiendo la gravedad del pecado. Hermano, hermana, si no resuelves tus pecados, te va a destruir a ti y va a destruir a los tuyos. Está bien, hermano, puedes ir, si tú caes en pecado, puedes ir al Señor y decirle, Señor, gracias por la cruz, porque me has perdonado. Pero hermano, si tú vas con la excusa de usar la gracia de Dios para poder seguir pecando, hermano, no has entendido nada. Tus problemas vienen por el pecado. Tienes que luchar contra el pecado porque te está destruyendo. Amén. Con frecuencia he dicho a mis hijos, no sé si Jared se acuerda, pero con frecuencia yo les digo, hijo o hija, tus pecados acabarán por destruir a lo que más amas. Tus pecados acabarán por destruir lo que más amas. Santiago ahora va a reafirmar todavía más su punto anterior. Lejos de que los hermanos piensen que Dios está detrás de todas sus tentaciones, Santiago dice al contrario, versículos 16 y 17, mis amados hermanos, no se engañen. No se engañen, hermanos. Estas cosas no vienen de Dios, no se engañen. Al contrario, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Fíjense cómo Santiago no es áspero con las personas a las que se está dirigiendo. No dice, mira, tú eres una persona que no reconoce sus pecados. Mira, tú eres un pecador. No eres como yo, no. Santiago dice primeramente, hermanos míos, como diciendo, los comprendo. Y hermano, yo que estoy aquí delante de ti, si tú estás batallando con tus pecados, ¿sabes qué? Te comprendo. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy batallando igual que tú. Yo también lucho con mis pecados, yo también lucho con mis concupiscencias, yo también soy un ser humano, yo no soy nada, hermanos, por la gracia de Dios estoy aquí. No soy nada especial. Yo te comprendo. Yo sé que batallas, yo sé que es difícil, yo sé que te quieres fugar cuando hay pruebas, yo lo sé. A mí me pasa lo mismo. Santiago está diciendo, hermanos míos, te entiendo. Pero no te engañes. Esto no viene de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios que viene todo lo bueno. Dios es el que nos da todas las cosas buenas.
Todo lo bueno que tenemos, hermanos amados, viene de Dios. Todas las cosas que tenemos, incluso las cosas que creemos que son malas para nosotros, pero que Dios transforma para usarlas como bendición, vienen de Dios. El versículo 18 nos dice, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Al contrario, dice, todo lo bueno viene de Dios. Y en Él dice, no hay cambio, no hay varianza, no hay sombra de variación, no hay cambio. Y esta palabra hace referencia a un evento astronómico. Les voy a explicar. Esta palabra que dice que en Dios no hay cambio ni sombra de variación, en que no hay cambio ni sombra de variación, esa palabra cambio, que en el español aquí se traduce como cambio, es una palabra astronómica, ¿sabían? ¿Saben qué significa? Es una palabra que significa básicamente que nosotros, por ejemplo, vemos la luna y unas veces las vemos grande, otras pequeña, otras vemos la mitad, otras veces la otra mitad, a veces vemos las estrellas lejos, otras veces más cerca, otras veces vemos más cerca, más pequeño, otras veces más lejos, y vemos todos estos astros de diferente manera. Pero les pregunto algo, ¿los astros cambian de tamaño? ¿Cambia de tamaño la luna? No cambia de tamaño la luna. ¿Quién es el que cambia? La Tierra se mueve. Y dependiendo de donde estemos, vemos diferentes los astros. Y sabes algo, a veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Dependiendo en qué situación estamos, vemos a Dios lejos, vemos a Dios cerca, vemos a Dios frío, vemos a Dios distante, ahora lo vemos cerca, ahora sentimos bonito y Dios está con nosotros, ahora nos sentimos culpables y ahora sentimos que Dios está lejos. Pero hermanos, lo que Santiago aquí está diciendo es, no, en Dios no hay cambio. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios y en Él no hay cambio. En ti sí hay cambio, tú te sientes diferente, tú te sientes a veces mal, a veces te sientes bien, pero Dios, no importa en qué circunstancia estés, Dios va a estar contigo, en Él no hay cambio. Él ha decidido bendecirte, Él te va a ayudar. No importa cómo estés, hermano, en Él no hay cambio, Él ha decidido bendecirte. Confía en Él. Yo sé que quizás tus circunstancias son difíciles, pero Dios no cambia. La pregunta no es si Dios va a cambiar o no, sino si tú vas a confiar en Él o no. ¿Confiarás en Dios? ¿Hasta qué punto, dice Santiago, llega la voluntad de Dios? Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo. Hermanos míos, Dios de su propia voluntad quiso hacernos nacer de nuevo. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero Santiago pone un ejemplo. Él nos hizo nacer de nuevo. Nos adoptó sus hijos. Nos dio nueva vida. Nos transformó. Y ahora resulta que porque estás pasando por problemas, Él ya no va a ser bueno contigo. Si Él dio a su hijo, ¿qué no nos dará? Mis hermanos, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Cristo Jesús, mis hermanos, murió y resucitó. Todo lo bueno que tenemos viene de Él solamente. De nosotros mismos, que proviene pecado, maldad, pero de Dios viene todo lo bueno, hermanos. No pongamos excusas, sino rindámonos a nuestro Señor. Hermanos, por último, recordemos poner en práctica esta palabra que hemos oído hoy. Si tú estás en pecado el día de hoy, estás practicando un pecado, arrepiéntete y ven a Cristo por perdón y salvación.
Si has estado pasando las pruebas con la actitud incorrecta, arrepiéntete, no pongas excusas. Ya no pongas excusas, hermano. Declárate culpable. Es mi pasión. No pongas tu confianza en las riquezas y no responsabilices a Dios por tus tentaciones. Recuerda que vienen de nuestras propias pasiones. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu palabra esta tarde. Bendito seas tú, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por la claridad de tu palabra, Señor. Te bendecimos. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender que todo lo bueno viene solamente de ti, Señor, y de nosotros la maldad. Ayúdanos, Señor, a humillarnos, a no poner excusas, Señor, sino reconocer que todo mal viene de nuestras propias pasiones. En el nombre de Jesús te lo pido.